Dios es bueno, amados. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas, a pesar de lo que nos suceda, entendámoslo o no. Y hoy vamos a seguir hablando de nuestra serie de Juan. Ya tenemos varios domingos conversando de Juan, de lo que el escritor quería que recibiéramos. Tal vez no se imaginó que 2000 años después seguiríamos recibiendo de ese escrito, de esa tarea que hizo el apóstol Juan en escribir y en narrar lo que vio y lo que vivió. Porque lo que él describe fue fiel testigo. Estuvo allí y lo vivió. Así que es totalmente fidedigna la fuente que estamos tratando el día de hoy. Y para tener un recorderis nada más es, ¿qué nos quería mostrar Juan en su libro? ¿Qué nos quería mostrar Juan de Jesús? Y la clave está en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito del libro de Juan. Fue el propósito en el momento en que se escribió y ha sido el propósito durante la historia, durante los 2000 años después de haber sido escrito aproximadamente. Y hoy día, 23 de junio de 2024, sigue siendo tan real como entonces. Sigue siendo el propósito para que creamos en Jesús, que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y que para que al creer en Él tengamos vida. De eso se trata. Y ya hemos visto durante las últimas semanas en qué consiste el libro. Y la última enseñanza, vimos la cuarta señal. Hoy vamos a ver la quinta señal. La quinta señal de esta narración que nos cuenta Juan, de esta historia que nos cuenta Juan. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos metamos en la película, nos metamos en la movie. Y quiero hablarles un poquito del contexto de esta quinta señal. La cuarta señal que se predicó la semana pasada hablaba de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de miles de personas, de los 5000. Aunque se estima que eran muchísimos más que eso. Un milagro maravilloso. Y Juan escribe esta historia y narra esta historia. Y esta historia trata sobre los discípulos en una barca. Y quiero hacer una connotación importante a algunos puntos que quiero que tengamos en cuenta a lo largo del mensaje o a lo largo de esta historia. En la barca estaban los discípulos. Los discípulos eran seguidores de Jesús. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Voy a volverlo a repetir, no estamos claros. En la barca iban seguidores de Jesús, sus discípulos. ¿Amén? Los seguidores de Jesús creían en Jesús. ¿Cuántos aquí creemos en Jesús? O sea que, ¿qué somos? Seguidores, discípulos de Jesús. Ahora yo quiero que usted se monte en su mente en esa barca. Vamos a estar en una barca. Ahora la pregunta, ¿qué hacían los discípulos en esa barca? Juan no lo dice, pero Mateo, que cuenta la misma historia, sí no lo narra. Y Mateo dice que Jesús mandó a sus discípulos, después de alimentar a los 5000, a que se subieran a la barca y lo esperaran del otro lado. Le dijo en otras palabras: muchachos, ya terminamos aquí. Yo quiero seguir saludando a la gente. Yo quiero seguir conversando con la gente. Por favor, bajen, tomen la barca y avancen, que yo los alcanzo cuando hayan llegado al lugar. Esa es la instrucción de Jesús según Mateo. Así que los discípulos, tengamos claro esto, estaban siguiendo una instrucción de Jesús. No tomaron la barca arbitrariamente y que ahora nos vamos y dejamos a Jesús. No. Muy por el contrario. Estaban siguiendo una instrucción de Jesús de que tomaran la barca y cruzaran al otro lado. Lo que no sabían es que Jesús había preparado un episodio importantísimo. Jesús había preparado una tormenta. Jesús había preparado una circunstancia. Jesús había preparado algo a lo cual ellos no esperaban. Ellos solamente siguieron una instrucción. Otro punto que quiero recalcar.
al momento en que sucede este evento, ellos tenían aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años de estar caminando con Jesús. No eran rookies en esto. Ya tenían algo de experiencia viendo milagros, ya tenían algo de experiencia escuchando a Jesús, ya tenían algo de experiencia caminando con Jesús, verlo sanar enfermos, verlo hacer grandes señales, ya había convertido el agua en vino, ya había alimentado a más de 5,000 personas, así que no se trataba de que no conocieran quién era Jesús. Estaban con él 24/7. Estaban con él viendo sus milagros, estaban con él viendo todo lo que hacía, estaban con él aprendiendo de lo que él les decía. Vivían constantemente con Jesús. Así que creo que si tú estás con una persona 24/7 escuchándolo por más de 1 año y medio, aprendes a oír su voz y aprendes a verlo, no importa la distancia en la que estés. Entonces quiero hacer esa connotación porque es importante que antes que entremos a desarrollar la historia, entendamos eso. Y quiero sacar aquí un comentario. No importa cuánto tiempo creamos o tengamos siendo cristianos o andando en los caminos del Señor, nunca vamos a conocer a Jesús en su plenitud. La persona que cree que conoce a Dios en todo el contexto o a Jesús en todo el contexto, lamento informarle que está equivocada. Nunca vamos a tener la capacidad de conocer la inmensidad de Dios en nuestra finita capacidad de conocimiento. Amén, amados. Son cositas que quiero dejar claro antes que empecemos a manejar el verso. Y para entrar en materia, les estoy hablando de la historia que está en Juan 6, 16 al 21. Y cuenta la historia y empieza a narrarla el apóstol Juan. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que son más o menos entre 5 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí quiero sustraer 3 escenas importantes. 3 escenas importantes que nos van a enseñar hoy y nos van a dar luces de lo que sucedió aquella noche. Vamos a ver la primera escena. La primera escena hace algunas connotaciones importantes. Era de noche. Era de noche y de pronto el tiempo empieza a cambiar y empieza a haber un viento fuerte y empieza a levantar olas. Y la barca se empieza a desestabilizar, la barca empieza a moverse un poquito más de lo acostumbrado probablemente. Los que iban a bordo, la mayoría de ellos eran pescadores, por lo tanto tenían experiencia navegando. No eran unos rookies tampoco navegando, sabían a lo que se estaban enfrentando. Y aquí les recuerdo lo que les dije hace unos minutos. Estaban allí por obediencia, estaban allí montados obedeciendo a Jesús. Y de repente surge una tormenta. Muchas veces llegan tormentas a nuestra vida debido a nuestras malas decisiones. Pero muchas otras veces vienen tormentas a nuestra vida porque Jesús las ha planeado. Y este es el caso del que les estoy hablando. Esta tormenta la planeó Jesús porque tenía algo que enseñarles a sus discípulos en el trayecto que era necesario que ellos tuvieran conocimiento para una segunda etapa o tercera etapa dentro del discipulado que él estaba teniendo con ellos. Era necesario que pasaran por esto para que ellos estuvieran preparados hacia donde él los quería llevar o como él se les quería presentar. Muchas veces van a llegar tormentas a nuestra vida
que no entendemos. Y probablemente nos levantemos a reprender demonios, potestades, huestes celestiales, pero tal vez no es el diablo que quiere maltratar nuestras vidas. Probablemente es Dios que quiere enseñarnos algo. Probablemente es Dios que quiere que lo conozcas desde otra perspectiva. Y eso es lo que está sucediendo con los discípulos en la barca. Están asustados probablemente porque la tormenta se está saliendo de control. Están preocupados porque el viento está muy fuerte. Empiezan a perder esperanza, empiezan a perder la paciencia, empiezan a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Estamos en esta barca por obediencia porque Jesús nos mandó a que cruzáramos al otro lado y ahora vamos a morir aquí ahogados porque esto va a zozobrar y va a naufragar la barca y nos vamos a hundir. Y el viento está inclemente y no tenemos qué hacer. ¿Alguna vez ha estado usted en una tormenta de su vida donde siente que Jesús no está, donde siente que no aguanta más, donde siente que va a zozobrar, donde probablemente le pregunte a Dios, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo canto en el coro? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo predico? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo doy para tu obra? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo trabajo para ti? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo jamás he engañado a mi esposa? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí si yo me cuido para ti? ¿O solamente he hecho yo eso en mi vida? Yo he tenido tormentas difíciles en mi vida y no le voy a hablar de mis tormentas. Le voy a hablar de cómo me he sentido en las tormentas. Y me he sentido desesperanzado. Me he sentido que Dios se olvidó de mí. Me he sentido que mis oraciones no pasan del techo. Me he sentido con desesperanza. Me he sentido que no tiene sentido ni siquiera orar a veces. Porque siento que Dios me dio la espalda. Y querramos o no, mis amados, vamos a pasar tormentas en nuestra vida. Querramos o no, vamos a pasar por momentos de angustia, de tristeza, de desesperanza. Y me gusta que el verso resalta algo. Jesús no había venido con ellos. Pero la pregunta es, ¿Jesús no había ido con ellos porque los quería dejar solos de maldad para que sufrieran? ¿O Jesús no había ido con ellos porque quería demostrarles algo? ¿Sabe lo que dice Mateo y Marcos cuando narran la historia? Dice Mateo y Marcos que Jesús estaba viendo las luchas que estaban pasando ellos en el mar. Para ellos Jesús no estaba en la barca. Para ellos Jesús ni siquiera estaba cerca. Pero Marcos y Mateo dicen que Jesús los estaba viendo. Así que frente a la supuesta inexistencia de Dios en esas tormentas difíciles de nuestra vida, déjame decirte, mi amado, que Jesús te está viendo. En medio de la tormenta que puedas estar pasando, por difícil que sea. Y no quiero preguntar quién tiene luchas y quién está pasando por tormentas. Quién está teniendo problemas para conciliar el sueño debido a los grandes problemas que tiene. Porque sé que muchos levantaríamos la mano. Es una realidad en nuestras vidas, mis amados. Tarde o temprano pasaremos por alguna tormenta. Pero la pregunta es, ¿qué hago cuando esas tormentas pasen por mi vida? Los discípulos no controlaron esa variable. Ellos obedecieron y entraron a la barca. Y la tormenta surgió de repente. Y entonces aquí la historia empieza a dar una vuelta interesante. La historia comienza a transformarse milagrosamente. Y no hay nada que se refleje más a nuestras vidas como lo que va a empezar a suceder a partir de ahora. Así que en medio de esto, la tormenta, estaba todo oscuro, habían olas gigantescas, estaban prácticamente zozobrando. Viene la segunda escena. Y la segunda escena comienza diciendo esto. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ya les dije que son 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Está la tormenta, está la duda, está la preocupación,
está el miedo. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Y está la ausencia de Jesús, física. La segunda escena me dice que ellos habían remado 6 kilómetros. A pesar de las olas, a pesar de lo difícil del tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba pasando. Jesús no estaba en la barca aún. Jesús no había aparecido en escena, pero ellos seguían remando. Amado, en medio de las tormentas, prohibido detenerse. Siga avanzando. Siga creyendo. Siga orando. Siga esperando. Siga confiando. No se detenga. No se detenga a decir, pobrecito, yo como sufro, ya no quiero caminar más, ya hasta aquí, Dios se olvidó de mí, yo no puedo seguir avanzando. No se detenga. Siga caminando, siga avanzando. Por más altas que parezcan las olas, por más que la madera sienta que traquea y que se va a romper su barca, siga avanzando. Siga creyendo en Jesús, siga creyendo en el poder de Dios, siga creyendo. No se detenga, mi amado. Siga buscando alternativas, siga viendo la opción de cómo mantenerse a flote. Y la tormenta, mire, yo no quiero minimizar las tormentas por las que usted esté pasando. Hay unas muy fuertes, hay unas que no son tan fuertes. Pero independientemente del tamaño de su tormenta, mi amado, siga avanzando. En el nombre del Señor le pido, siga avanzando, no se detenga. No se detenga. Porque dice la historia que de pronto a lo lejos empezaron a ver algo. Empezaron a ver que alguien se acercaba caminando sobre el mar. ¿Qué tanta era la claridad con la que podían ver? No creo que mucho, porque era de noche, estaba lloviendo, habían grandes olas, solo veían que algo se acercaba. Y la primera reacción fue miedo. La primera reacción, ahora sí torció la puerca al rabo. Aparte de la lluvia, aparte del mar, ahora un fantasma viene para acá. Porque dice otras versiones que pensaron que era un fantasma. Ahora sí se puso fea la cosa. Y aunque ya conocían a Jesús, aunque ya habían andado con Jesús, ninguno tuvo la capacidad de reconocerlo. ¿Sabes, amados? Eso es una característica de los momentos de luchas y de tormentas. Nos cuesta ver a Jesús en el proceso. Lo veremos después. Y diremos, oye, pero siempre estuvo ahí. Fulanito me dijo esto, estuvo sutano, porque así me pasó a mí. Ahí siempre estuvo Dios. Yo creí que estaba solito, pero nunca estuve solito. Y eso es lo que le estaba pasando a los discípulos. Jesús ya los había visto y dijo, ya como que se están ahogando los muchachos, voy a rescatarlo. Y los muchachos, en vez de saltar, Jesús, llegaste, qué bien, no fue que, caramba, viene un fantasma. No lo reconocieron. Pero entonces lo hermoso, mira, Jesús sabía que estaban asustados. Jesús sabía que tenían miedo. Y entonces Jesús viene con su palabra maravillosa. Yo soy. No tengan miedo. Yo soy. Yo soy el eterno. Yo soy el todopoderoso. Yo soy el que han visto hacer milagros. Yo soy el que ha multiplicado. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Yo soy el verbo. Yo soy. Yo soy. Yo soy todo. Así se les presenta a Jesús. ¿Saben, amados? Jesús nunca llega tarde. Jamás va a llegar tarde a tu problema. Jamás va a llegar tarde a tu situación. Jamás va a llegar tarde a tu tormenta. Jesús va a llegar cuando tiene que llegar. No antes, no después. Jesús va a llegar. Pero la pregunta no es, o las preguntas no son, Señor, entonces siempre voy a tener tormentas. Probablemente no siempre, pero en nuestra vida vamos a tener varias tormentas. Algunas sencillas, otras muy difíciles. Entonces, Señor, ¿qué hago cuando tengo problemas?
sigue remando, sigue creyendo que Jesús va a llegar a tu barca. Jesús va a llegar a tu vida. Pero ¿qué hacemos cuando Jesús llega en medio de nuestras tormentas? ¿Qué hacemos cuando ya reconocemos a Jesús? Cuando ya sabemos que es Jesús, porque escuchamos su palabra. Mira que la Biblia no dice que lo reconocieron porque lo vieron. Lo reconocieron porque lo oyeron. ¿Qué oyeron? Yo soy, no tengan miedo. Y entonces todo vino a su mente. Ah, caramba, es Jesús. Es Jesús. Y entonces el escenario empezó a cambiar. Y entra la tercera escena. Y dice la tercera escena: ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Tú puedes estar viendo a Jesús, pero la tormenta no va a cesar hasta que lo subas a tu barca. Solo cuando lo subes a tu barca, amados, y esto no es un mensaje evangelístico, porque los que estaban en la barca, ¿quiénes eran? Ustedes. ¿Se acuerdan que les dije que se subieran a la barca? ¿Cuándo se bajaron? ¿Cuándo se bajaron de la barca? ¿Quiénes estaban en la barca? Entonces, ¿a quién les habló Jesús? Asegúrate de subir a Jesús a tu barca en medio de tu tormenta. Amén, amados. Y entonces el milagro ocurre. Yo no sé si Jesús llegó a la barca con un fuera de borda, adelantado en el tiempo, pero el verso me dice que llegaron enseguida. Curioso, ¿no? No quiero entrar a especular si fue que un viento que lo llevó rápido, no. Ya eso es especular sobre lo que pasaba. Pero sí me dice que la tormenta probablemente se calmó, que las aguas volvieron a su nivel y que fue mucho más fácil el poder navegar. Deja que Jesús se suba a tu barca, amado. 3 cosas rapidito para hablar en criollo. No vamos a poder chifiar las tormentas en nuestra vida. Van a llegar, querramos o no. Van a llegar. Algunas sin previo aviso. Tormentas financieras, tormentas de salud, tormentas familiares. Póngale el nombre a la tormenta que usted quiera. Va a llegar. En medio de la tormenta, probablemente en su punto más crítico, Jesús va a aparecer en escena. Y va a aparecer no como Jesús común y corriente, como el Todopoderoso. Como el Jesús que tiene el poder y la autoridad aún sobre la naturaleza. Y es una oportunidad de ver a Jesús desde otra perspectiva. De ver a Jesús que sana, que restaura, que levanta, que hace nuevas todas las cosas. Nuevas. El Dios que da segundas oportunidades. El Dios de misericordia. Échale mano a ese Jesús y súbelo a tu barca. Porque es la única garantía de llegar a puerto seguro. Pero no solo de llegar, sino de llegar transformado y con un conocimiento de Jesús que no tenías antes de subirte a la barca. Amén, amados. Aprendí algunas cosas de mi última gran tormenta. Y es exactamente lo que escribí ahí. No la pude evitar. Y aunque critiqué, aunque reclamé, aunque dije que no era justo, aunque me volví una víctima, llegó a mi vida, punto, llegó. Pero en el medio de la tormenta vi la obra milagrosa de Jesús en la vida de mi hija. Crear tejidos nuevos, crear venas nuevas, crear órganos nuevos en muchas veces. Jesús llegó en medio de la tormenta,
pero también me aseguré que se subiera a la barca, porque no quería ser el mismo después de ahí. Y me han escuchado ustedes hablar desde esta plataforma muchas veces del testimonio de mi hija, que al inicio no lo entendí. Le cuestioné a Dios y le reclamé a Dios. Pero fue de bendición a mi vida, a mi familia. Conocimos a Jesús desde otra perspectiva. Y ha sido de bendición, de fe y esperanza para mucha gente. Y lo voy a seguir diciendo tantas veces como Dios me lo permita. Yo no controlo las tormentas y probablemente no las entienda. Pero Dios las permite con un propósito. Y si Él está en medio de la tormenta, tengo el éxito garantizado. Segundo, cuando estoy en esa tormenta no estoy solo. Él está conmigo. Aunque no lo vea, Él sí me está viendo. Él sigue teniendo cuidado de mí. Y cuando vea que mis fuerzas fallecen y que no puedo más, va a venir y me va a levantar y me va a restaurar y me va a dar fe y me va a dar esperanza. Y de pronto veré la tormenta con otros ojos. Pero porque tengo a Jesús en mi barca. Y entonces vendrá la tranquilidad de que estoy en las mejores manos, amados. Probablemente lleguemos enseguida a nuestro puerto. Pero el proceso que Dios ha empezado en nosotros seguirá creciendo hasta la venida de Jesucristo. Y es a través de las tormentas en nuestra vida, o mejor dicho, es el recurso que Él utiliza para que eso se selle indeleblemente en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos sirva como ancla y estandarte en momentos difíciles propios y para consolar a aquellos que pasan por momentos y circunstancias donde nosotros ya pasamos. Otra cosa maravillosa, Jesús no estaba pensando ni en Él ni en sus discípulos. Estaba pensando probablemente 2000 años después en ti, en ti y en ti. En cómo esta palabra iba a ser de bendición para ti el día de hoy. Amén, mi amado. Y quiero cerrar con esto. En nuestras propias tormentas, Jesús está presente. No importa cuán oscuros o difíciles sean nuestros momentos, Él se acerca a nosotros con poder y amor. Nos invita a no temer, a confiar en su presencia y a recordar que Él es el mismo Dios que controla el mar y el viento. Cuando lo invitamos a nuestras barcas personales, encontramos paz y seguridad, sabiendo que con Él llegaremos a salvo a nuestro destino. Yo no sé cuál es tu tormenta, mi amigo. No sé cuán difícil sea, no sé cuál es el tamaño de las olas, ni la fuerza del viento de la tormenta por la que tú estés pasando. Pero te quiero garantizar que con Jesús en la tormenta, tu llegada a puerto seguro está garantizada. El tiempo lo determina Él. Pero recuerda que Él no llega tarde jamás. Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Creo que hoy tenemos una oportunidad hermosa de poder orar. De poder hablar con ese yo soy, que conoce nuestras vidas, que conoce nuestro corazón, que conoce la circunstancia por la que estamos pasando, que conoce mis miedos, que conoce mis dudas, que conoce mis reclamos, pero que también tiene la solución a mi problema. Creo que hoy podemos invertir algún tiempo orándole a nuestro Señor, invitándolo a subir a la barca en medio de nuestra tormenta. ¿Y por qué no abrazarlo y decirle, Señor, no solo te invito a subir, yo te abrazo porque necesito ser consentido y consolado? Porque esta tormenta probablemente ha enfriado mi corazón.
Esta tormenta probablemente me tiene destrozado y destruido. Pero solo tú, Jesús, tienes el poder para restaurarme. Solo tú, Jesús, tienes el poder para renovar mi vida, mi fe y mi esperanza. Pero, amado, asegúrate de que suba a tu barca. Invítalo. Señor, te necesito. No quiero que no estés en la barca conmigo. Por favor, está conmigo aquí en mi barca. Sin ti es imposible, sin ti no puedo. Sin ti mis fuerzas desfallecen. Sin ti voy a claudicar. Por más que quiera seguir avanzando, sin ti no voy a poder. Padre bueno, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra fresca y reconfortante. Por esa palabra que da ánimo y da esperanza. Gracias por mostrarte como el yo soy. Como el mismo yo soy que se le mostró a Moisés. Hace más de 3000 años. El mismo Dios que se le presenta a sus discípulos como yo soy. Es el mismo Dios hoy. Tú sabes, Padre, por lo que estamos pasando. Tú conoces mi necesidad. Tú no conoces la necesidad de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que subas a nuestra barca, Señor. Yo te invito a mi barca, Jesús, sube. Y que tu gracia y que tu amor, Padre, toque mi vida. Y que esa paz sobreabundante, Señor, me dé quietud para ver las cosas desde otra perspectiva. Para entender que hay un plan y un propósito en medio de esta tormenta, aunque no la entienda. Aunque no entienda por qué vientos tan fuertes, olas tan grandes. Tú estás allí, Jesús. Tú estás aquí con nosotros, Padre. Y en ti nos refugiamos, Señor. Porque lo cierto, Padre, es que solo no podemos. Solos no llegaremos a puerto seguro, Padre. Vamos a naufragar. Pero contigo en nuestras vidas, Señor, guiándonos, tenemos la llegada garantizada, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú escuches las oraciones de tus hijos, Padre. Tú conoces sus tormentas, Señor. Sus angustias. Su necesidad. Su dolor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes. Que tú restaures. Que tú toques esos corazones, Padre. Que tú suplas esa necesidad, Padre bueno. Pero sobre todo, mi Rey, que tú los llenes de paz. Con la convicción y la certeza de que tú estás con ellos. Con la convicción y la certeza de que tú tienes el control de sus vidas. Con la convicción y la certeza de que el gran yo soy está con nosotros.